El mercado autorregulado es una utopía imposible, una fantasía que funciona muy bien para los grupos de poder, pero no para el resto de nosotros. Imponerlo sobre la sociedad no solo ha fracasado en el pasado, sino que ha llevado a catástrofes políticas y económicas que por desgracia pareciéramos estar destinados a repetir. El liberalismo económico nos promete un mundo de progreso, libertad y prosperidad. La competencia sin restricciones ofrece eficiencia, innovación y el crecimiento. Pero la historia nos muestra una realidad diferente: crisis recurrentes, desigualdad extrema y el colapso de sociedades enteras bajo el peso de un mercado descontrolado. Se nos quiere convencer de que poner reglas claras al mercado es atentar contra la libertad, que el interés individual conduce al bienestar colectivo, que el Estado es un estorbo. Afortunadamente, ahí está la historia para quien la quiera ver. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la economía dejó de estar al servicio de la sociedad y comenzó a operar como una fuerza independiente. La revolución industrial destruyó las estructuras económicas tradicionales y dio origen a un mundo donde el mercado era el único regulador de la vida. Los pensadores clásicos como Adam Smith afirmaban que el mercado era natural y que su funcionamiento espontáneo garantizaría el bienestar de todos. Sin embargo, aunque sabemos que Smith se refería a la necesidad social, no individual, de intercambiar bienes, la verdad es que no surge naturalmente. Es una construcción política e histórica para que el mercado libre existiera. Los gobiernos tuvieron que imponerlo a la fuerza. En Inglaterra, por ejemplo, se desmantelaron las antiguas comunidades agrarias con las leyes de cercamiento, obligando a miles de campesinos a vender su trabajo como mano de obra barata en las ciudades. La abolición de las leyes de pobres en el siglo XIX eliminó las protecciones tradicionales para los trabajadores desempleados. En su lugar, se introdujo un sistema de trabajo forzado en condiciones infrahumanas, creando una clase obrera completamente dependiente del mercado. Mientras tanto, en otras partes del mundo, el liberalismo económico se imponía de forma brutal. En Irlanda, la hambruna de 1845 fue el resultado de la insistencia británica en mantener los principios del libre mercado, negándose a intervenir para salvar millones de vidas. En América Latina, las élites criollas adoptaron el liberalismo económico para integrarse al comercio global, destruyendo economías locales y favoreciendo el dominio de las potencias extranjeras. El liberalismo económico prometió que la competencia haría prosperar a la sociedad, pero el intento de reducir todo a una simple mercancía es una receta para el desastre, especialmente porque, como lo explica el economista Karl Polanyi en su obra La Gran Transformación, 3 elementos fundamentales de la vida no pueden ser tratados como mercancías: la tierra, el trabajo y el dinero. La tierra no es un producto creado para la venta, sino la base de la vida humana. Cuando se comercializa sin regulación, genera crisis ecológicas y despojo. El trabajo de los seres humanos no es un objeto de intercambio. Sin protecciones, el mercado destruye sus vidas, creando pobreza y miseria. El dinero no es una mercancía más, sino un mecanismo de organización económica. Manipularlo sin controles genera crisis financieras. Un ejemplo claro de la utopía del mercado autorregulado fue el patrón oro, un intento de convertir la economía en una esfera separada de la sociedad en la que solo valían las reglas del mercado. Esta política intentó someter todas las economías del mundo a las reglas del liberalismo económico, sin posibilidad de intervención estatal. El resultado fue devastador: crisis económicas globales, caída de salarios y un aumento de la pobreza extrema en toda Europa. A fines del siglo XIX, el liberalismo económico dominaba el mundo.
Los defensores del libre mercado creían haber encontrado una fórmula mágica: eliminar restricciones, abrir fronteras, confiar en que la competencia resolvería todos los problemas. Era el mercado autorregulado en su máxima expresión. Pero esa aparente estabilidad escondía una bomba de tiempo. El liberalismo no era un orden natural, sino una construcción política radical que transformó el trabajo, la tierra y el dinero en simples mercancías, tres pilares fundamentales de la vida humana, convertidos en objetos de compraventa. Eso fue la receta del desastre, y el desastre llegó. El corazón del sistema era el patrón oro, una regla monetaria inflexible que obligaba a los países a mantener sus monedas ligadas al oro. Eso impedía devaluar, emitir dinero o tomar medidas anticrisis. Se suponía que esto garantizaba estabilidad, pero lo que realmente hacía era atar las manos de los gobiernos frente a cualquier emergencia. Cuando las economías se tambaleaban, la única respuesta posible dentro del liberalismo era el ajuste. Bajaban los salarios, se destruían empleos, se recortaba el gasto. Todo para defender la santidad del mercado. Y mientras tanto, millones de personas eran empujadas al desempleo, la pobreza y la desesperación. La crisis era estructural. La idea de que el mercado se autorregula por sí solo no solo era falsa, era destructiva. En 1929, la burbuja estalla. La Gran Depresión marca el colapso definitivo del orden liberal. El comercio internacional se derrumba, los bancos quiebran, el desempleo se dispara, y todo bajo la mirada paralizada de unos estados que, atados al patrón oro, no podían hacer nada para proteger a sus ciudadanos. El fracaso del liberalismo abrió la puerta al caos político. Mientras las democracias se tambaleaban, surgieron opciones extremas. En algunos países, la desesperación llevó al fascismo. En otros, al comunismo. El mercado autorregulado, lejos de traer libertad, había sembrado el terreno para el autoritarismo. Polanyi observa que a cada intento del mercado por expandirse sin límites, la sociedad responde para protegerse. A este efecto le llama el doble movimiento. Durante el siglo XX, tras la crisis de 1929, los gobiernos adoptaron políticas intervencionistas para salvar a la sociedad del caos del mercado. Se crearon medidas como el New Deal en Estados Unidos, un conjunto de reformas económicas y sociales impulsadas por el presidente Roosevelt en los años 30 para enfrentar la Gran Depresión. Introdujo programas de empleo, regulación bancaria, subsidios agrícolas y seguridad social para proteger a los trabajadores, y cuyo objetivo era limitar el impacto del mercado autorregulado y devolverle al Estado un papel central en la economía. En Alemania, la crisis del liberalismo económico llevó al ascenso del nazismo, ya que millones de desempleados quedaron a merced del caos social. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la planificación centralizada fue vista como una alternativa al desastre del mercado desregulado. Por su parte, los europeos avanzaron con el llamado Estado de Bienestar. Tras la Segunda Guerra Mundial, se implementaron sistemas de seguridad social, salud pública y educación gratuita para garantizar el bienestar de la población, evitar nuevas crisis económicas y frenar la expansión descontrolada del mercado. Se basaron en la intervención del Estado para redistribuir riqueza y estabilizar la economía. Ya no se trata de dejar hacer, dejar pasar. Ahora el Estado tiene que garantizar la cohesión social, porque sin ella no hay ni mercado, ni democracia, ni futuro posible. El liberalismo había prometido orden y progreso, pero lo que trajo fue desigualdad, crisis y colapso. Su promesa había fallado, y la sociedad entera exigía otro rumbo. John Maynard Keynes planteó una solución. Si el mercado no se regula solo, el Estado debe intervenir.
Su teoría defendía la inversión pública y el gasto estatal para garantizar el pleno empleo y evitar crisis económicas. Desde los años 40 hasta los 70, el keynesianismo dominó la política económica mundial. Gracias a estas políticas, se lograron décadas de crecimiento sostenido y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, el modelo no estaba exento de problemas. En los años 70, la crisis del petróleo y la inflación descontrolada pusieron en duda la viabilidad del modelo keynesiano. Se acumulaban déficits fiscales y los estados se endeudaban sin control. Esto dio paso a una nueva ola de pensamiento económico, el neoliberalismo. Parecía que el mundo había aprendido la lección. Después de la Gran Depresión, después del ascenso del fascismo, después de una guerra mundial devastadora, los estados entendieron que el mercado no podía estar por encima de la sociedad. El estado de bienestar, la regulación financiera y la planificación económica se convirtieron en el nuevo consenso. Pero la historia rara vez sigue una línea recta. A partir de los años 70, ese orden social comenzó a resquebrajarse. Las economías más desarrolladas entraron en una crisis que el keynesianismo no supo resolver. Inflación elevada, estancamiento productivo y crisis fiscal. Fue el momento perfecto para el regreso de viejas ideas con un nuevo disfraz, y así el liberalismo económico volvió a escena, esta vez bajo el nombre de neoliberalismo. Con líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, se impuso una narrativa poderosa. El Estado es el problema, no la solución. Las regulaciones se convirtieron en obstáculos, los sindicatos en enemigos y el gasto social en derroche. El mercado debía volver a ocupar el centro de todo. Las políticas neoliberales avanzaron con velocidad. Se privatizaron empresas públicas, se eliminaron controles de precios, se flexibilizó el trabajo, se desmantelaron las redes de protección social. La globalización financiera permitió mover capitales sin restricciones, mientras se abrían las economías del sur global a las exigencias de organismos como el FMI y el Banco Mundial. Los resultados no se hicieron esperar. En muchos países, los indicadores macroeconómicos mejoraron, pero la desigualdad se disparó. Se consolidaron élites financieras mientras amplias capas de la población quedaban sumidas en la precariedad. El desempleo estructural, los servicios públicos deteriorados y la pérdida de derechos laborales se convirtieron en el nuevo paisaje. Y una vez más, el mercado mostró su rostro inestable. En el 2008, estalla una nueva gran crisis. La burbuja inmobiliaria de Estados Unidos revienta y arrastra consigo a todo el sistema financiero global. Millones pierden sus empleos y hogares. Los estados, otra vez, deben salir al rescate, pero no de la gente, sino de los bancos. El discurso del libre mercado desaparece en silencio cuando los mercados entran en pánico. La solución: intervencionismo masivo, pero sin cambiar las reglas del juego. El doble movimiento vuelve a activarse. Las sociedades comienzan a resistir. Surgen protestas, movimientos sociales, nuevas fuerzas políticas, desde Occupy Wall Street hasta los chalecos amarillos. Desde el 15M hasta los movimientos indígenas y ambientalistas que denuncian los efectos del extractivismo. Y detrás de todo eso, una sensación crece. El sistema no funciona. El modelo neoliberal no trajo prosperidad para todos, ni estabilidad, ni democracia sólida. Trajo una concentración brutal de la riqueza, el deterioro de la vida cotidiana y una democracia vaciada de sentido. Mientras tanto, el planeta arde. El cambio climático, que es también resultado de un mercado sin límites, amenaza las condiciones mismas de la vida. El neoliberalismo no solo fue injusto, fue insostenible.
Estamos, una vez más, ante una encrucijada histórica. El mercado autorregulado, como lo soñaron los liberales del siglo XIX, fracasó. Fracasó en su primera versión, cuando el patrón oro y la desregulación llevaron al colapso de la economía mundial en 1929. Y fracasó en su versión neoliberal, cuando prometió eficiencia y libertad, pero entregó desigualdad, precariedad y crisis ecológica. Hoy el liberalismo económico vuelve a la carga. Se nos intenta vender como algo innovador, un refrescamiento infalible de la economía ante el fracaso de las políticas pseudo-keynesianas implementadas precisamente para aliviar la última crisis que creó, y que, como en el pasado, tampoco hoy son la solución al problema, porque simplemente son parte del verdadero problema, la oligarquía parasitaria detrás del sistema, que se vale del Estado cuando lo necesita y lo reduce cuando le molesta, usando al keynesianismo y al liberalismo, uno como antídoto del otro. Infelizmente, no falta gente dispuesta a defender la utopía del mercado autorregulado, y que irónicamente, en nombre de la libertad y en contra de sus propios intereses, piden ya no reformar, sino reducir al mínimo al Estado, que aunque todos sabemos que tiene fallas graves que debemos resolver, es la única estructura que nos puede garantizar a todos justicia, protección y participación. No tener más alternativa que obedecer los designios de empresarios poderosos que nadie eligió y que influyen en todos los aspectos de nuestra vida no es precisamente un ejemplo de libertad,